Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este corte informativo, hoy que es martes 20 de agosto de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos tendré el gusto de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, junto a mi compañera Eusiris Rostro en interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. En protesta contra la reforma judicial, juzgados y tribunales federales suspenden labores a partir de este miércoles. El Consejo de la Judicatura Federal recuerda a personas juzgadoras que deben atender casos considerados urgentes. Reforma al Poder Judicial pone en riesgo la independencia judicial y politiza la impartición de justicia, advierten especialistas. Con 1.202 votos a favor y 201 en contra, la JUFED aprobó la suspensión de labores jurisdiccionales de manera indefinida a partir del primer minuto del miércoles 21 de agosto en todos los juzgados y tribunales federales del país. La organización aseguró que esta decisión es de vital trascendencia para la defensa de la autonomía del Poder Judicial Federal, pilar del sistema democrático, por lo que han decidido defender en unidad la República, la independencia judicial y la división de poderes para garantizar el futuro de las generaciones venideras. El 86% de las personas juzgadoras se pronunció a favor del paro de labores, por lo que únicamente se mantendrán guardias para atender los casos considerados urgentes. Y justamente nos enlazamos con mi compañera Laura Murillo, quien esta tarde recorre diversas sedes del Poder Judicial aquí en la capital del país y nos tiene la información más reciente sobre el paro de labores. Muy buenas tardes, Laura. Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes. Informar que en este segundo día de paro de labores, trabajadores del Poder Judicial de la Federación celebraron la decisión de magistrados, magistradas, juezas y jueces de sumarse a la suspensión de actividades jurisdiccionales a partir de las 0 horas de este miércoles 21 de agosto. En estas instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal y en un total de 28 circuitos, parte del personal protesta en rechazo a la reforma judicial en los términos planteados y las adiciones hechas al dictamen que se prevé aprobar el próximo 26 de agosto. Vamos a escuchar. Representan no solo una situación a nivel nacional como Poder Judicial que sea coartado, que sea en un momento dado modificado en su totalidad y controlado por otros poderes, ¿sí? Entonces, como es el Ejecutivo o el Legislativo. Entonces, eso yo creo que es la principal problemática que tenemos en este momento para estar aquí presentes y protestar por ello. Comentar que ciudadanos también han apoyado la manifestación. Escuchemos. En primer lugar, yo digo, ¿cómo pretenden que alguien lleve un caso, y les tomen una decisión si no van a tener los conocimientos mínimos por tómbola? Es una ofensa. Realmente esto no es un retroceso para un país, esto es una destrucción masiva. La vocera de los trabajadores en protesta reiteró que seguirán siendo atendidos los casos urgentes de manera escalonada. Por ejemplo, en materia penal, con purgación de penas o casos en los que estén en peligro la vida, acuerdos urgentes sobre condiciones de internamiento. En materia civil, asuntos que involucren derechos de menores, medidas cautelares y cualquier tema relacionado con derechos de adultos mayores o suministro de agua y de luz. También indicaron que será respetado cualquier pronunciamiento que realice las y los ministros de la Corte tras su reunión privada. Respetaremos de manera íntegra cualquier determinación que ellos asuman. Claro que sería muy bienvenida la solidaridad de los ministros y de las ministras con este movimiento, porque es una muestra más de apoyo a las decisiones libres y autónomas que han tomado los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Es la información que tenemos al momento. Seguiremos informando. Muchas gracias, Laura, por tu reporte desde San Lázaro. Y ante el paro de labores jurisdiccionales, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que para preservar el servicio público de impartición de justicia, los órganos jurisdiccionales deberán atender los asuntos urgentes, lo que incluye a todos los órganos de impartición de justicia, desde los centros de justicia penal federal hasta los tribunales de apelación.
También el Centro Nacional de Justicia Especializada en Control de Técnica de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones. A través de una circular, el Consejo reconoce la situación que se vive por el paro de labores en distintos órganos jurisdiccionales, recordando qué asuntos se consideran de urgente resolución. En materia penal, por ejemplo, la calificación de detenciones, las vinculaciones a proceso, la implementación o modificación de medidas cautelares relacionadas con la prisión preventiva y las decisiones sobre extradición. En los juzgados de distrito especializados en materia de ejecución, las decisiones que impliquen peligro a la vida o integridad física de las personas, beneficios preliberacionales ya determinados y acuerdos urgentes sobre condiciones de internamiento. En el Centro Nacional sobre Justicia Especializada deben atenderse las medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación. En materia laboral, los relacionados con los procedimientos de huelga. En general, los órganos jurisdiccionales deberán atender asuntos relacionados con órdenes de arresto, actos que pongan en riesgo la salud o integridad de una persona, los relacionados con migrantes y los que pongan en riesgo el suministro de servicios básicos como agua o energía eléctrica, medidas de protección en casos de violencia familiar y sobre pensiones alimenticias, entre otros. Y el Consejo General de la Abogacía Mexicana expresó su solidaridad con las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en la defensa de sus derechos laborales frente a la reforma judicial. Asimismo, reiteró que su posición central sobre dicha reforma es la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas para recibir una administración de justicia independiente, objetiva, profesional, calificada, imparcial, justa y equitativa. Dicha organización realizó un llamado al poder reformador de la Constitución para generar consensos y lograr una reforma que realmente acerque la justicia a las personas, sin afectar la carrera judicial ni los derechos de las y los trabajadores e impartidores de justicia, todo enfocado a garantizar un mejor futuro para la administración de justicia. Y ahora nos enlazamos con nuestro compañero Óscar González, quien se encuentra en un foro organizado por México Evalúa, en el que se analizó el posible impacto económico y los desafíos de esta reforma judicial. Muy buenas tardes, Óscar. Adelante con tu reporte, te escuchamos. Efectivamente, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos transmitiendo desde el Club de Banqueros, aquí en el centro histórico de la capital de la República Mexicana, donde se llevó a cabo una conferencia de prensa por parte de la organización México Evalúa sobre cómo la reforma al Poder Judicial podrá impactar en la economía de nuestro país. Mariana Campos, quien es la directora general del organismo, advirtió que habrá graves costos económicos en derechos humanos y en la impartición de la justicia en México, precisamente con la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Ello, aunque se ha sostenido que la elección de jueces por voto popular, indicó, no afectará al presupuesto público. Vamos a ver. En donde también abordemos el tema económico. Nos parece que este ha sido uno de los temas más olvidados en la discusión que se tuvo en los diálogos que antecedieron en las últimas semanas, tanto el impacto que esta reforma va a tener en las finanzas públicas, así como el impacto en el crecimiento económico. Por su parte, el secretario de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Jorge Sepúlveda, afirmó que con la reforma judicial estamos ante la destrucción del sistema de justicia. ¿Y por qué tendremos que lanzarnos al vacío como nos lo proponen, con esta prisa con la que nos lo proponen, sin un estudio y análisis serio sobre si el paracaídas que nos están ofreciendo es el adecuado para no ver la muerte del sistema de impartición de justicia en México? No lo duden, este es el holocausto judicial. Por ahora, el reporte que tenemos. Muchas gracias, Óscar, por esta información y vamos con más noticias. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 205/2023, en la que invalidó diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, que preveían requisitos para acceder a diversos cargos, entre ellos una porción del artículo 59 y 80 que establecían el no contar con antecedentes penales para ocupar los cargos de secretario general de acuerdos, secretaria y secretario de estudio y cuenta y de acuerdos, así como el de actuarias y actuarios y director jurídico.
una porción de la fracción cuarta del artículo 68 y de la fracción cuarta del artículo 71, que establecían el no haber sido condenado por la comisión de algún delito para ser titular del Fondo para el Fortalecimiento de la Justicia Administrativa o para acceder al cargo de secretaria o secretario de Administración, además de una porción de la fracción tercera del artículo 76, que establecía el no haber sido condenado por un delito intencional que ameritara pena corporal de más de un año u otro que afectara la buena fama para ser titular del órgano interno de control. El Pleno determinó que dichas porciones resultaban sobreinclusivas, además de violar los derechos a la igualdad y no discriminación. Y como parte de la campaña 100 sentencias de la Corte que hacen justicia a personas mexicanas, el máximo tribunal destacó una resolución de la segunda sala en la que determinó que el derecho a la educación inclusiva para niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad debe garantizarse de manera reforzada para evitar discriminación. Lo anterior, al analizar el caso de una escuela secundaria que negó la reinscripción a un alumno diagnosticado con déficit de atención con hiperactividad, argumentando que debía ser inscrito en una escuela especial. La Corte resolvió que el centro educativo incurrió en actos discriminatorios contra el menor y debe adoptar ajustes razonables para atender su discapacidad y no excluirlo del sistema educativo. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias a Corte Informativo. Al regresar, juristas y especialistas demandan a las autoridades evitar una mayoría artificial en la próxima legislatura. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. El Consejo de la Judicatura Federal explicó cuáles son y qué hacen las 6 comisiones que lo conforman. La Comisión de Administración proporciona a juzgados y tribunales el mobiliario y equipo necesario para cumplir con sus funciones, mientras que la Comisión de Carrera Judicial supervisa e implementa exámenes de oposición para acceder a distintos cargos. La Comisión de Disciplina garantiza que ningún servidor público esté exento de responsabilidades y la Comisión de Nuevos órganos propone la integración de nuevos juzgados o tribunales. La asignación de personas juzgadoras a los distintos juzgados y tribunales corresponde a la Comisión de Adscripción. Y por último, el seguimiento al desempeño y conducta de las y los funcionarios judiciales es facultad de la Comisión de Vigilancia. Vamos a temas electorales. La Sala Regional Toluca confirmó la elección de la presidencia municipal de Colima, tal como lo hizo el Tribunal Electoral local. Desestimó la impugnación que realizó el partido Morena, el cual alegaba violación al principio de equidad por no haber contado con el mismo tiempo de campaña y presunto conflicto de interés de la candidatura ganadora. Respecto al conflicto de interés alegado, el partido omitió combatir lo resuelto por la responsable en cuanto a su inexistencia. Y por último, son ineficaces sus argumentos respecto al supuesto rebase tope de gastos de campaña. Un grupo de 102 juristas, especialistas y políticos pidieron al INE y en su caso al Tribunal Electoral que se ciñan al orden constitucional que contempla la traducción proporcional de la voluntad popular en espacios parlamentarios. Señalaron que si bien Morena fue el partido más votado en las pasadas elecciones y de acuerdo a la Constitución tiene derecho a una sobrerepresentación de hasta 8%, esta cifra se podría superar debido a la coalición que mantuvo con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, lo que violenta el espíritu constitucional. Aseguran que el 54% de la votación total que obtuvo el partido oficialista no puede traducirse en el 74% de las curules en el Congreso, pues produciría una mayoría artificial e inconstitucional, así como una violación histórica a la voluntad popular. Autoridades del Sistema de Justicia Penal de Zacatecas se reunieron para diseñar una estrategia de trabajo en equipo con el fin de combatir el índice delictivo y dar soluciones rápidas a casos de violencia familiar en los distritos judiciales de Zacatecas y Fresnillo.
El Juzgado Civil de Villaflores del Poder Judicial de Chiapas llevó a cabo la recuperación y entrega de un niño de 3 años a su madre para su guarda y custodia, con lo que garantizó su interés superior y su derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo. En Chihuahua se inauguró el primer centro de mediación privado, ubicado en la capital, el cual brindará apoyo a quienes atraviesan problemas legales y buscan resolverlos de forma pacífica y rápida con la ayuda de abogados especializados. El Poder Judicial de Nuevo León implementó la herramienta DocuTrack para la recepción y seguimiento en línea de los documentos que se reciben físicamente en los juzgados del municipio de Guadalupe. En los próximos meses estará disponible en todos los distritos judiciales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Los comités de Naciones Unidas son los mecanismos de vigilancia de los principales tratados de derechos humanos y una de sus funciones es examinar posibles violaciones de los estados a los compromisos internacionales a través de denuncias o comunicaciones individuales, explicó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Todas las personas que consideren que han sufrido una afectación a sus derechos pueden presentar una denuncia ante el comité, siempre y cuando el Estado haya reconocido su competencia y se trate de un derecho contenido en tratados internacionales. Así, el comité recibe información tanto de los particulares como del Estado denunciado, tras lo cual emite acciones para el caso, como pueden ser medidas provisionales e interpretación de los tratados internacionales aplicados a los casos concretos. En otra información, según un estudio de la Universidad de California, el 70% de los ataques para robar datos personales se realizan a través de mensajes de texto, una práctica que se conoce como smishing. El INACIPE explicó que los ciberdelincuentes envían mensajes fraudulentos que parecen ser de una fuente confiable, como un banco o una tienda en línea, y piden los números de tarjetas de crédito o contraseñas. Señaló que nunca se debe compartir este tipo de información por mensajes de texto o servicios de mensajería como WhatsApp. Si bien el smishing no está tipificado bajo este término en el Código Penal Federal, las actividades que realiza como el fraude y la suplantación de identidad sí están cubiertas por diversas leyes. Y es así como llegamos al final de esta emisión, como siempre, agradeciendo su compañía e invitándola a quedarse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en nombre de todo el equipo le deseamos que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.